Las cadenas industriales habían desgarrado la piel de los caballos gigantes y sus gritos desesperados atravesaban la tormenta que los mataría en horas. Miguel apenas podía mantenerse en pie con sus muletas sobre la nieve, pero era el único que los había escuchado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. La tormenta había comenzado a caer con furia aquella tarde de febrero, cuando los primeros copos de nieve se transformaron en un manto blanco que cubría todo a su paso. En las afueras del pueblo de San Miguel del Monte, la temperatura descendía minuto a minuto y el viento aullaba entre los árboles desnudos como si quisiera arrancarlos de raíz. Era el tipo de clima que hacía que la gente se refugiara en sus hogares, cerrara puertas y ventanas y rezara para que la tormenta pasara pronto. Nadie en su sano juicio saldría a la intemperie en una noche como esa. Nadie excepto quizás aquellos que no tenían otra opción o aquellos cuya conciencia no les permitía quedarse de brazos cruzados. Miguel Ángel Ferreira, conocido por todos simplemente como Miguel, vivía en una pequeña cabaña al borde del pueblo. A sus 52 años, su cuerpo llevaba las marcas de una vida difícil y de un pasado que prefería no recordar demasiado. Había servido en el ejército durante años, en misiones que lo llevaron a lugares lejanos y peligrosos, donde aprendió sobre el honor, la lealtad y el verdadero significado del sacrificio. Pero fue en una de esas misiones donde todo cambió para siempre. Una explosión inesperada lo dejó con heridas que nunca sanarían del todo. Perdió parte de su pierna izquierda y con ella la vida que había conocido. Los doctores hicieron lo que pudieron y le dieron una prótesis que le permitía caminar, aunque con dificultad. Las muletas se convirtieron en sus compañeras inseparables, recordándole cada día lo que había perdido y lo que aún le quedaba por luchar. Aquella tarde, Miguel estaba en su cabaña preparando leña para mantener el fuego encendido durante la noche. El calor de la estufa era lo único que lo protegía del frío despiadado que se colaba por cada rendija. Había aprendido a vivir solo, a disfrutar del silencio y de la compañía de sus propios pensamientos. Algunos en el pueblo lo consideraban un ermitaño, un hombre extraño que prefería la soledad a la compañía de otros. Pero quienes lo conocían de verdad sabían que Miguel simplemente había encontrado su paz lejos del bullicio y de las miradas de lástima que tanto detestaba. No necesitaba la compasión de nadie. Lo que necesitaba era un propósito, una razón para levantarse cada mañana y sentir que su vida aún tenía algún sentido. Mientras acomodaba los troncos cerca de la estufa, un sonido extraño llegó hasta sus oídos. Al principio pensó que era solo el viento golpeando contra las paredes o las ramas de los árboles, quebrándose bajo el peso de la nieve. Pero había algo diferente en ese sonido, algo que le erizó la piel y le hizo detenerse en seco. Era un relincho, un grito desesperado que atravesaba la tormenta como una súplica de auxilio. Miguel se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La nieve caía con tal intensidad que apenas podía distinguir nada más allá de unos pocos metros. Pero el sonido volvió a repetirse, más fuerte, esta vez más urgente. Eran caballos, eso estaba seguro, y estaban en problemas. Sin pensarlo dos veces, Miguel tomó su abrigo más grueso, se ajustó las muletas bajo los brazos y salió al exterior. El frío lo golpeó de inmediato como miles de agujas clavándose en su piel. La nieve le llegaba casi hasta las rodillas y cada paso era un esfuerzo monumental. Sus muletas se hundían en la nieve fresca, dificultando aún más su avance, pero Miguel no se detuvo. Había algo en aquellos gritos que no podía ignorar. Era el mismo instinto que lo había mantenido vivo en el campo de batalla, el que le decía que alguien lo necesitaba y que no podía dar la espalda.
Siguió el sonido de los relinchos atravesando el campo nevado con una determinación que parecía desafiar su propia condición física. Sus piernas le dolían. Cada paso era una batalla contra el frío y el cansancio, pero continuó adelante. A lo lejos, apenas visible, entre la cortina blanca de la tormenta, distinguió una estructura de madera. Era un viejo establo abandonado que llevaba años sin uso. Nadie se acercaba por allí desde que el antiguo dueño había muerto y la propiedad había quedado en el olvido. Pero ahora los sonidos provenían de ese lugar y Miguel supo que había encontrado lo que buscaba. Al acercarse, la escena que se desplegó ante sus ojos lo dejó sin aliento. 2 caballos enormes, uno negro como la noche y otro gris plateado, estaban atados con cadenas gruesas a postes de madera carcomidos por el tiempo. Las cadenas eran tan pesadas que los animales apenas podían mover la cabeza y sus cuerpos temblaban violentamente bajo el azote del viento helado. Tenían el pelaje cubierto de nieve y escarcha y sus ojos reflejaban un terror y una desesperación que Miguel conocía demasiado bien. Eran animales de trabajo, caballos de tiro gigantes, criados para trabajos pesados, pero ahora estaban allí abandonados a su suerte en medio de una tormenta que los mataría antes del amanecer. Miguel sintió una oleada de rabia mezclada con una profunda tristeza. ¿Quién podía ser tan cruel como para dejar a estas criaturas atadas sin refugio, sin comida ni agua, en medio de una tormenta así? La respuesta era obvia. Alguien sin corazón, alguien que veía a estos animales como simples herramientas descartables. Pero para Miguel esos caballos eran mucho más que eso. Eran seres vivos que merecían respeto y compasión, y él no iba a permitir que murieran así. «Tranquilos, amigos», dijo con voz suave, acercándose lentamente para no asustarlos más. Los caballos lo miraron con desconfianza al principio, pero algo en la calma de Miguel pareció tranquilizarlos. Él extendió una mano temblorosa por el frío y acarició el hocico del caballo negro. El animal resopló dejando escapar un vapor blanco en el aire helado. «Voy a sacarlos de aquí, lo prometo. Nadie merece morir así». Miguel examinó las cadenas con sus manos entumecidas por el frío. Eran gruesas y pesadas del tipo que se usaba para trabajos industriales completamente innecesarias para simplemente atar a un caballo. Quien hubiera hecho esto había querido asegurarse de que los animales no pudieran escapar, de que permanecieran allí hasta que la muerte los alcanzara. La rabia creció en el pecho de Miguel como una llamarada que contrastaba con el frío que lo rodeaba. Había visto muchas cosas terribles en su vida. Había presenciado la crueldad humana en sus formas más extremas durante la guerra. Pero esto era diferente. Esto era maldad pura dirigida contra seres indefensos que no podían hacer nada para protegerse. Las cadenas estaban aseguradas con candados industriales oxidados, pero aún resistentes. Miguel tiró de ellos con todas sus fuerzas, pero no cedieron. Necesitaba herramientas, algo que pudiera cortar o romper esos malditos candados. Miró a su alrededor buscando cualquier cosa que pudiera servirle. El viejo establo estaba medio derruido, con tablas sueltas y clavos oxidados sobresaliendo por todas partes. Dentro encontró algunos hierros viejos y una barra de metal que probablemente había servido para abrir pacas de heno. No era lo ideal, pero tendría que funcionar. Volvió junto a los caballos que lo observaban con una mezcla de esperanza y miedo. El caballo negro, el más grande de los dos, movió la cabeza intentando acercarse a él a pesar de las cadenas que lo mantenían prisionero. Miguel pudo ver las marcas rojas y en carne viva alrededor de su cuello, donde la cadena había estado rozando durante horas o quizás días. La piel estaba lastimada y en algunos lugares sangraba ligeramente. El caballo gris no estaba mejor. Sus patas temblaban no solo por el frío, sino por el agotamiento. ¿Cuánto tiempo llevaban allí atados sin comida ni agua, expuestos al clima despiadado?
«Aguanten un poco más», les dijo Miguel mientras insertaba la barra de metal en el candado del caballo negro. «Voy a sacarlos de aquí aunque sea lo último que haga». Hizo palanca con toda la fuerza que pudo reunir. Sus músculos protestaron y el dolor en su pierna herida se intensificó, pero no se detuvo. El candado crujió, pero no se abrió. Miguel apretó los dientes e intentó de nuevo, esta vez con un movimiento más brusco, más desesperado. El metal chirriaba contra metal y por un momento pensó que no lo lograría, que no tenía la fuerza suficiente. Pero entonces algo dentro de él, algo que había estado dormido desde hacía años, despertó. Era esa determinación férrea que lo había mantenido vivo cuando todos pensaban que moriría en el hospital militar. Esa voz interior que le decía que rendirse no era una opción, que mientras tuviera un aliento de vida, seguiría luchando. Con un grito que salió desde lo más profundo de su ser, Miguel tiró de la barra con una fuerza que no sabía que aún poseía. El candado cedió finalmente, rompiéndose con un chasquido seco que resonó en medio de la tormenta. El caballo negro sintió inmediatamente el alivio de la presión en su cuello. Miguel, con manos temblorosas, retiró la cadena pesada, dejándola caer en la nieve con un ruido sordo. El animal permaneció quieto por un momento, como si no pudiera creer que era libre. Luego movió la cabeza de un lado a otro, estirando los músculos que habían estado tensos durante tanto tiempo. Miguel acarició su cuello, sintiendo el calor del animal, a pesar del frío que los rodeaba. «Ya está, amigo, ya estás libre», murmuró con voz ronca por la emoción. Pero aún quedaba el otro caballo. Miguel se dirigió hacia el gris que lo miraba con esos ojos enormes, llenos de una inteligencia que parecía comprender exactamente lo que estaba sucediendo. Este candado parecía aún más resistente que el anterior. Miguel insertó la barra de nuevo y comenzó a hacer palanca. El sudor le corría por la frente a pesar del frío congelante. Sus manos estaban entumecidas y apenas podía sentir los dedos, pero no se permitió detenerse. Cada segundo que pasaba era un segundo más que estos animales sufrían. El viento arreciaba cada vez más fuerte, amenazando con derribarlo. Las muletas resbalaban en la nieve y Miguel tuvo que apoyarse contra el cuerpo del caballo para mantener el equilibrio. El animal, en lugar de asustarse, pareció entender que Miguel estaba tratando de ayudarlo y permaneció lo más quieto posible. Era como si hubiera una comunicación silenciosa entre ellos, un entendimiento que iba más allá de las palabras. Miguel lo sintió profundamente. Estos caballos sabían que él era su única esperanza y confiaban en él a pesar de que eran completos extraños. «Vamos, maldito candado», gruñó Miguel ejerciendo toda la presión que podía. Sus brazos temblaban por el esfuerzo y el dolor en su espalda era casi insoportable. Pero entonces recordó por qué estaba haciendo esto. Recordó todas las veces que él mismo se había sentido abandonado, atrapado en un cuerpo que ya no era el mismo, sin poder escapar de las cadenas invisibles de su pasado. Estos caballos estaban viviendo su propia pesadilla y él tenía el poder de liberarlos. Con un último esfuerzo sobrehumano, el segundo candado se rompió. Miguel casi cayó al suelo por el impulso, pero logró sostenerse a tiempo. Así, retiró la cadena del cuello del caballo gris y el animal inmediatamente bajó la cabeza tocando suavemente el hombro de Miguel con su hocico. Era un gesto de gratitud simple, pero profundamente conmovedor. Miguel sintió las lágrimas picándole los ojos, pero las contuvo. No había tiempo para emociones. Todavía tenían que salir de allí. Los dos caballos, ahora libres de sus cadenas, se movieron inquietos. Estaban débiles y asustados, pero al menos ya no estaban atados. Miguel sabía que no podía dejarlos allí. Ese establo derruido no ofrecía ninguna protección contra la tormenta, y sin refugio adecuado los caballos morirían de todas formas. Tenía que llevarlos a su cabaña. Sería difícil, casi imposible,
considerando su condición, pero no había otra opción. «Vengan conmigo», dijo Miguel, comenzando a caminar lentamente hacia su casa. Para su sorpresa, los caballos lo siguieron sin resistencia. Caminaban cerca de él como si supieran que él era su salvación. El camino de regreso a la cabaña fue una verdadera odisea. La tormenta había empeorado, si eso era posible, y la nieve caía ahora en cortinas densas que hacían casi imposible ver más allá de unos pocos pasos. Miguel avanzaba lentamente, hundiéndose en la nieve con cada paso que daba. Sus muletas se deslizaban constantemente y más de una vez estuvo a punto de caer. El frío le calaba hasta los huesos y sentía que sus dedos y su rostro estaban completamente entumecidos, pero no podía detenerse. Los caballos dependían de él y no iba a fallarles. Los dos animales gigantes caminaban a cada lado de Miguel, manteniéndose cerca, como si entendieran que separarse significaría perderse en la tormenta. El caballo negro, el que Miguel había comenzado a llamar mentalmente Trueno, por el sonido profundo de sus cascos contra el suelo, caminaba a su izquierda. El gris, al que había decidido llamar Plata, por el brillo de su pelaje bajo la escasa luz, iba a su derecha. Era casi como si los caballos estuvieran protegiéndolo, formando un escudo viviente contra el viento helado que amenazaba con derribarlo. En un momento dado, Miguel perdió el equilibrio cuando una de sus muletas se hundió profundamente en la nieve. Cayó de rodillas, sintiendo el impacto doloroso contra el suelo helado. El pánico lo invadió por un segundo. Si no podía levantarse, si se quedaba allí, la hipotermia lo mataría en cuestión de horas. Pero antes de que pudiera siquiera intentar incorporarse, sintió algo cálido y fuerte a su lado. Era Trueno. El caballo negro se había acercado y ahora estaba junto a él, ofreciéndole su cuerpo como apoyo. Con un esfuerzo tremendo, Miguel se aferró al pelaje del caballo y usando toda su fuerza logró ponerse de pie nuevamente. Sus piernas temblaban y el dolor en su pierna herida era casi insoportable, pero estaba de pie. «Gracias, amigo», susurró acariciando el cuello de Trueno. El caballo resopló suavemente como si quisiera decirle que entendía. En ese momento Miguel supo que estos animales eran especiales. No eran solo caballos. Tenían algo más, una nobleza, un espíritu que brillaba incluso en medio de la adversidad. Continuaron avanzando paso a paso. Miguel había perdido la noción del tiempo. Podían haber pasado minutos u horas. Todo se había convertido en un borrón blanco de nieve y frío. Sus pulmones ardían con cada respiración y sentía que sus fuerzas se agotaban rápidamente. Pero cada vez que pensaba en rendirse, en simplemente dejarse caer en la nieve y descansar, miraba a los caballos a su lado y encontraba la fuerza para dar un paso más. Ellos habían confiado en él. No podía defraudarlos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las luces tenues de su cabaña aparecieron a través de la tormenta. Miguel sintió un alivio tan grande que casi lo hace llorar. «Ya casi llegamos, muchachos», dijo con voz ronca. «Ya casi estamos a salvo». Los caballos parecieron sentir su alivio y aceleraron ligeramente el paso como si ellos también pudieran ver el refugio que se acercaba. Cuando por fin llegaron a la cabaña, Miguel se detuvo frente a la puerta tratando de recuperar el aliento. Su pequeño hogar nunca le había parecido tan hermoso, tan acogedor. Pero ahora tenía un nuevo problema. Los caballos eran demasiado grandes para entrar en la casa. Necesitaba encontrar un lugar donde pudieran refugiarse del frío. Miró a su alrededor y recordó el viejo cobertizo que había detrás de la cabaña. Lo usaba para guardar leña y herramientas, pero era lo suficientemente grande como para albergar a los dos caballos. No era ideal, pero era mejor que nada. «Vengan por aquí», dijo guiando a Trueno y Plata hacia el cobertizo. Abrió las puertas de madera que crujieron con el viento y los hizo entrar.
El espacio era estrecho, pero los caballos cupieron. Al menos aquí estaban protegidos del viento y la nieve. Miguel sabía que necesitaba hacer más. Los animales estaban empapados y temblaban de frío. Necesitaban mantas, algo que los mantuviera calientes durante la noche. Entró a su cabaña y comenzó a reunir todo lo que podía usar. Tomó las mantas de su propia cama, un par de toallas viejas y hasta su abrigo de repuesto. No le importaba pasar frío si eso significaba que los caballos estarían bien. Volvió al cobertizo y comenzó a secar a los animales frotando sus cuerpos con las toallas. Era un trabajo agotador y sus brazos protestaban con cada movimiento, pero continuó hasta que gran parte del agua y la nieve habían sido removidas de sus pelajes. Luego, colocó las mantas sobre sus lomos, cubriéndolos lo mejor que pudo. Los caballos se mantuvieron quietos durante todo el proceso como si supieran que Miguel estaba ayudándolos. Cuando terminó, se sentó en el suelo del cobertizo exhausto. Cada músculo de su cuerpo dolía y sentía que no podría moverse aunque quisiera. Pero al mirar a Trueno y Plata, al ver que ya no temblaban tanto, supo que había valido la pena. Ahora necesitaban comida y agua. Miguel se obligó a levantarse y volvió a entrar en la cabaña. No tenía comida especial para caballos, pero tenía algunas manzanas, zanahorias y un poco de avena que usaba para hacer su desayuno. Tendría que ser suficiente por esta noche. Llenó un balde con agua limpia y llevó todo al cobertizo. Los caballos comieron con avidez, demostrando lo hambrientos que estaban. Miguel los observó sintiendo una mezcla de tristeza y rabia al pensar en quién los había dejado morir. Mientras los caballos comían, Miguel se sentó de nuevo apoyando su espalda contra la pared de madera. El cansancio lo invadía como una ola pesada. Sus ojos comenzaron a cerrarse, y aunque intentó mantenerse despierto, pronto se rindió al agotamiento. No se dio cuenta de cuándo exactamente se quedó dormido, pero cuando lo hizo, fue un sueño profundo, el primero en mucho tiempo en el que se sentía en paz. Lo que Miguel no sabía era que en el pueblo, a varios kilómetros de distancia, alguien más estaba despierto esa noche. Don Ramiro Saldaña, un hombre rico y cruel, dueño de varios negocios en la región, caminaba inquieto en su mansión. Había dejado a esos caballos atados intencionalmente. Eran viejos, ya no le servían, y se había cansado de alimentarlos. La tormenta era la excusa perfecta para deshacerse de ellos sin mancharse las manos. Pero algo en su interior lo hacía sentir incómodo esa noche. Miguel despertó sobresaltado cuando sintió algo cálido y húmedo tocando su rostro. Abrió los ojos desorientado por un momento sin recordar dónde estaba. La luz grisácea del amanecer se filtraba a través de las rendijas del cobertizo y tardó unos segundos en darse cuenta de que estaba en el suelo rodeado de mantas y que el caballo negro Trueno lo estaba olisqueando suavemente con su hocico. El animal parecía preocupado, como si estuviera verificando que Miguel estuviera bien. «Estoy bien, amigo», dijo Miguel con voz ronca por el sueño y el frío, solo un poco entumecido. Intentó moverse, pero su cuerpo protestó inmediatamente. Había dormido en el suelo helado durante horas, y cada articulación, cada músculo le dolía como si hubiera sido golpeado. Su pierna herida palpitaba con un dolor sordo que conocía demasiado bien. Iba a ser un día difícil, pero al menos estaban vivos. Él y los caballos habían sobrevivido a la tormenta. Con gran esfuerzo, Miguel se puso de pie apoyándose en la pared. Plata, el caballo gris, también se había acercado, y ambos animales lo observaban con esos ojos profundos e inteligentes que parecían capaces de ver directamente en su alma. Miguel los acarició a ambos, sintiendo el calor de sus cuerpos bajo las mantas que aún los cubrían. Habían pasado la peor parte, pero ahora venía lo difícil. Tenía que cuidar de estos animales, encontrar comida adecuada para ellos y, sobre todo, averiguar quién había sido el responsable de dejarlos morir.
Salió del cobertizo y miró a su alrededor. La tormenta había amainado finalmente, aunque el cielo seguía gris y amenazante. La nieve cubría todo formando un manto blanco y perfecto que brillaba bajo la luz del día. Era hermoso, de una manera desolada. Miguel respiró profundamente el aire helado llenando sus pulmones y sintiendo cómo el frío le despejaba la mente. Tenía mucho que hacer y poco tiempo para hacerlo. Primero fue a su cabaña y preparó un desayuno rápido para él. Café negro y pan tostado, nada especial, pero suficiente para darle energía. Mientras comía, pensaba en los caballos. Necesitaban más comida de la que él tenía. Necesitaban heno-grano y vitaminas para recuperarse del trauma que habían sufrido. Y necesitaban atención veterinaria. Las heridas en sus cuellos donde las cadenas los habían lastimado necesitaban ser tratadas adecuadamente para evitar infecciones. Decidió que iría al pueblo tan pronto como terminara de desayunar. Conocía a un veterinario, el doctor Ernesto Campos, que vivía en las afueras de San Miguel del Monte. Era un buen hombre honesto y dedicado que seguramente estaría dispuesto a ayudar. También necesitaba comprar provisiones para los caballos, aunque no estaba seguro de cómo iba a pagarlas. Su pensión de veterano era modesta, apenas suficiente para cubrir sus propias necesidades, pero encontraría la manera. Siempre la encontraba. Después de desayunar, Miguel volvió al cobertizo para revisar a los caballos. Les dio más agua y las últimas manzanas que tenía. Los animales comieron con menos ansiedad que la noche anterior, lo cual era una buena señal. Significaba que se estaban calmando, que empezaban a sentirse seguros. Miguel examinó las heridas en sus cuellos con cuidado. Estaban inflamadas y en carne viva, pero no parecían infectadas todavía. Aún así, necesitaban ser limpiadas y vendadas apropiadamente. «Les voy a traer ayuda», prometió acariciando a Trueno. «No se preocupen, van a estar bien». Luego tomó su viejo abrigo, se ajustó las muletas y comenzó el camino hacia el pueblo. La nieve dificultaba cada paso, pero al menos la luz del día hacía el trayecto menos peligroso que la noche anterior. Mientras caminaba, Miguel no podía dejar de pensar en lo que había pasado. ¿Quién había sido tan cruel como para atar a esos nobles animales y dejarlos morir? ¿Y por qué? Le tomó casi una hora llegar al pueblo. San Miguel del Monte era un lugar pequeño donde todos se conocían y los chismes corrían más rápido que el viento. Cuando Miguel entró en la tienda de provisiones agrícolas, varias personas se voltearon a mirarlo. No era inusual que lo vieran por allí, pero su apariencia esa mañana llamaba la atención. Tenía el rostro enrojecido por el frío, su ropa estaba húmeda y sucia, y caminaba con más dificultad de lo normal. «Miguel, buenos días», dijo don Pedro, el dueño de la tienda, un hombre robusto de unos 60 años, con una barba gris y ojos amables. «Te ves terrible. ¿Qué te pasó?» Miguel se acercó al mostrador tratando de no demostrar cuánto le dolía cada paso. «Necesito heno-grano y algunas medicinas para caballos», dijo ignorando la pregunta. «Lo que puedas darme aunque sea fiado, te pagaré tan pronto como pueda». Don Pedro frunció el ceño. «Caballos. ¿Desde cuándo tienes caballos, Miguel? Tu cabaña apenas tiene espacio para ti, mucho menos para animales». Miguel dudó por un momento. Sabía que la noticia se esparciría rápidamente, pero no tenía alternativa. «Encontré 2 caballos abandonados anoche durante la tormenta», dijo finalmente. «Estaban atados con cadenas en el viejo establo de la propiedad de los Mendoza. Alguien los dejó ahí para que murieran». Un silencio pesado cayó sobre la tienda. Las pocas personas que estaban allí se miraron entre sí con expresiones de sorpresa y desaprobación. «Atados con cadenas», repitió don Pedro moviendo la cabeza con incredulidad. «Eso es una barbaridad. ¿Tienes idea de quién pudo haber hecho algo así?» Miguel negó con la cabeza, pero en su interior tenía sus sospechas.
La propiedad de los Mendoza había sido comprada hacía unos años por don Ramiro Saldaña, un hombre que no tenía buena reputación en el pueblo. Don Ramiro era conocido por ser un empresario exitoso, pero también despiadado. Había hecho su fortuna comprando tierras a precios ridículos, aprovechándose de familias en situaciones desesperadas. Poseía varios negocios en la región y empleaba a muchas personas del pueblo, pero no por generosidad, sino porque le convenía económicamente. Era el tipo de hombre que veía todo, incluyendo a los seres vivos, como números en un balance. Si un caballo ya no le servía, simplemente se deshacía de él sin remordimientos. Don Pedro pareció leer los pensamientos de Miguel. Si esos caballos estaban en la propiedad que ahora es de don Ramiro, dijo en voz baja para que solo Miguel pudiera escuchar, entonces ya sabes quién es el responsable. Ese hombre no tiene corazón, Miguel, ten cuidado. Si descubre que salvaste a sus caballos, podría causarte problemas. Miguel apretó la mandíbula. No me importa, dijo con voz firme. Lo que hizo está mal y no voy a quedarme callado. Don Pedro suspiró, pero asintió. Sabía que era inútil intentar convencer a Miguel de lo contrario. Una vez que ese hombre tomaba una decisión, no había forma de hacerlo cambiar de opinión. Está bien, te daré lo que necesitas, dijo finalmente. Y no te preocupes por el pago. Puedes pagármelo cuando puedas. Miguel salió de la tienda con 2 sacos de heno, un par de bolsas de grano y algunos suministros médicos básicos para los caballos. Don Pedro había insistido en ayudarlo a cargar todo en un pequeño carrito de madera que le prestó para transportar las provisiones de regreso a su cabaña. La generosidad del hombre lo conmovió profundamente. En un mundo donde tanta gente solo pensaba en sí misma, encontrar a alguien dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio era un recordatorio de que aún existía bondad en el mundo. Mientras arrastraba el carrito por las calles nevadas del pueblo, Miguel notó que varias personas lo miraban con curiosidad. Algunos lo saludaban con un gesto de cabeza, otros simplemente lo observaban en silencio. Sabía que para el final del día, todos en San Miguel del Monte habrían escuchado la historia de los caballos abandonados. En un pueblo pequeño, las noticias viajaban rápido, especialmente cuando involucraban a alguien como don Ramiro Saldaña. Antes de regresar a su cabaña, Miguel decidió hacer una parada más. Necesitaba hablar con el doctor Campos, el veterinario. La clínica del doctor estaba en la parte este del pueblo, una construcción modesta de una sola planta, con un letrero pintado a mano que decía Clínica Veterinaria San Miguel. Miguel empujó la puerta y entró, encontrándose con el olor familiar de desinfectante y animales. El doctor Ernesto Campos era un hombre de mediana edad, delgado y con lentes gruesos que le daban un aire de intelectual. Estaba examinando a un perro pequinés cuando Miguel entró, pero levantó la vista y sonrió al reconocerlo. Miguel, qué sorpresa, dijo, dejando al perro con cuidado en una mesa. ¿Qué te trae por aquí? Miguel se acercó apoyándose pesadamente en sus muletas. Necesito tu ayuda, doctor. Tengo 2 caballos que necesitan atención médica urgente. El doctor Campos se quitó los lentes y los limpió con un paño mientras escuchaba a Miguel explicar la situación. Cuando terminó, el veterinario movió la cabeza con una mezcla de tristeza e indignación. Atar caballos con cadenas y dejarlos morir en una tormenta, dijo con voz tensa. Eso no es solo crueldad, es un crimen. Por supuesto que te ayudaré, Miguel. Dame 1 hora para terminar aquí y luego iré a tu cabaña a examinarlos. Miguel sintió un peso levantarse de sus hombros. Gracias, doctor. No sé cómo pagarte por esto, pero encontraré la manera. El doctor Campos levantó una mano deteniéndolo. No te preocupes por eso ahora. Primero asegurémonos de que esos caballos estén bien. Ya hablaremos de pagos después.
Miguel asintió agradecido y salió de la clínica sintiéndose un poco más esperanzado. Al menos ahora tenía ayuda profesional. El camino de regreso a la cabaña fue más difícil de lo esperado. El carrito cargado de provisiones era pesado y las ruedas se hundían constantemente en la nieve. Miguel tuvo que detenerse varias veces para descansar, sintiendo cómo el agotamiento se apoderaba de él. Su pierna herida palpitaba con un dolor constante que le recordaba sus limitaciones. Pero cada vez que pensaba en Trueno y Plata esperándolo, encontraba fuerzas para continuar. Cuando finalmente llegó a su cabaña, los caballos relincharon al verlo como si hubieran estado preocupados por su ausencia. Miguel sintió una calidez en el pecho al darse cuenta de que estos animales ya lo consideraban su protector, su amigo. «Les traje comida, muchachos», dijo mientras descargaba el heno y el grano en el cobertizo. «Van a comer bien a partir de ahora». Los caballos se acercaron con avidez y Miguel distribuyó la comida entre ellos, asegurándose de que ambos tuvieran suficiente. Mientras los caballos comían, Miguel se sentó en un tronco cerca del cobertizo observándolos. Eran animales magníficos, verdaderos gigantes con una presencia imponente. Trueno el Negro tenía un pelaje que brillaba como carbón pulido y una musculatura poderosa que hablaba de años de trabajo duro. Plata el Gris tenía una elegancia natural en sus movimientos y sus ojos transmitían una inteligencia profunda. Ambos habían sido maltratados, abandonados como si no valieran nada, pero para Miguel eran invaluables. Una hora después, tal como había prometido el doctor Campos, llegó a la cabaña. Llevaba un maletín negro lleno de instrumentos médicos y tenía una expresión seria pero compasiva. Miguel lo guió hasta el cobertizo donde los caballos descansaban después de comer. El veterinario se acercó lentamente hablándoles en voz baja para no asustarlos y comenzó su examen. Pasó casi media hora revisando a cada caballo minuciosamente. Examinó las heridas en sus cuellos, comprobó su temperatura, auscultó sus corazones y pulmones, revisó sus cascos y dientes. Miguel lo observaba en silencio, conteniendo la respiración mientras esperaba el veredicto. Finalmente el doctor Campos se enderezó y se volvió hacia él con una expresión grave. «Tienen suerte de estar vivos», Miguel dijo quitándose los guantes. «Otro día atados en esa tormenta y habrían muerto de hipotermia o agotamiento. Las heridas en sus cuellos están infectadas, pero no gravemente. Voy a limpiarlas y aplicar antibióticos. También están deshidratados y desnutridos, pero con el cuidado adecuado se recuperarán completamente». Comenzó a trabajar sacando frascos y vendajes de su maletín. Miguel observaba fascinado mientras el doctor limpiaba y trataba las heridas de los caballos con una delicadeza sorprendente para un hombre con manos tan grandes. Los animales se mantuvieron sorprendentemente quietos, como si entendieran que el doctor estaba ayudándolos. Cuando terminó, el veterinario le dio a Miguel instrucciones detalladas sobre cómo cuidar las heridas, cómo alimentar a los caballos y qué señales buscar que pudieran indicar complicaciones. «Vas a necesitar cambiar los vendajes cada 2 días», dijo el doctor Campos, «y asegúrate de que las heridas se mantengan limpias y secas. Voy a dejarte suficientes antibióticos para 2 semanas. Si ves algún signo de infección, enrojecimiento excesivo, hinchazón o fiebre, llámame inmediatamente». Miguel asintió absorbiendo cada palabra. Sabía que los próximos días serían desafiantes, pero estaba determinado a hacer todo lo necesario. Antes de irse, el doctor Campos se volvió hacia Miguel con una expresión seria. «Escuché en el pueblo que estos caballos probablemente pertenecían a don Ramiro Saldaña», dijo en voz baja. «Ten cuidado, Miguel. Ese hombre no es alguien con quien quieras meterte. Es poderoso y vengativo. Si descubre que tienes sus caballos, podría causarte muchos problemas». Miguel miró directamente a los ojos del veterinario. «Ya me ha causado problemas, doctor», respondió con voz firme.
Pero estos caballos no son su propiedad. Los abandonó, y ahora son míos. Los días que siguieron establecieron una nueva rutina en la vida de Miguel. Cada mañana se levantaba al amanecer, ignorando el dolor en su pierna y el cansancio en sus huesos para cuidar de Trueno y Plata. Limpiaba sus heridas, cambiaba los vendajes, les daba de comer y pasaba horas simplemente sentado con ellos hablándoles, como si pudieran entender cada palabra. Y quizás podían. Los caballos parecían responder a su voz, acercándose cuando lo escuchaban llegar y buscando su contacto con una confianza que crecía día a día. La recuperación de los animales era notable. Las heridas en sus cuellos comenzaban a sanar y el brillo había regresado a sus ojos. Trueno había ganado peso y su pelaje negro ahora resplandecía cuando el sol se reflejaba en él. Plata se movía con más energía y había desarrollado el hábito de seguir a Miguel por todo el terreno, como un perro gigante leal. La transformación era tan evidente que incluso Miguel se sorprendía cuando recordaba el estado deplorable en que los había encontrado. Pero la paz no duraría mucho. Una tarde, mientras Miguel estaba en el cobertizo, cepillando a Trueno, escuchó el sonido de un vehículo acercándose. No era común que recibiera visitas, y algo en el rugido del motor le puso los nervios de punta. Dejó el cepillo a un lado y salió del cobertizo justo a tiempo para ver una camioneta negra y reluciente detenerse frente a su cabaña. Era el tipo de vehículo que gritaba dinero y poder completamente fuera de lugar en aquel entorno humilde. De la camioneta descendieron dos hombres. El primero era alto y corpulento, vestido con un traje caro que parecía ridículo en medio de la nieve. Tenía el rostro duro de quien estaba acostumbrado a intimidar, y sus ojos pequeños y oscuros examinaron el lugar con desdén. El segundo hombre era más bajo, pero igual de amenazante, con brazos gruesos que sobresalían de su chaqueta de cuero. Miguel reconoció al primero de inmediato. Era don Ramiro Saldaña en persona. «Así que es aquí donde vive el héroe del pueblo», dijo don Ramiro con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su voz era suave, casi amable, pero había un filo de acero en cada palabra. «Escuché que encontraste algo que me pertenece, Miguel». Miguel se mantuvo firme a pesar de que cada instinto le decía que tuviera cuidado. Se apoyó en sus muletas y miró directamente a los ojos del hombre rico. «Si te refieres a los caballos que abandonaste atado con cadenas en medio de una tormenta, entonces sí los encontré», respondió con voz tranquila pero firme. La sonrisa de don Ramiro se desvaneció, reemplazada por una expresión fría y calculadora. «Cuidado con tus palabras, veterano», dijo dando un paso adelante. «Esos caballos son de mi propiedad. Los dejé donde los dejé porque ya no me servían. Son viejos débiles e inútiles para el trabajo. Decidí que la naturaleza se encargara de ellos. Es más humano que llevarlos al matadero». Miguel sintió la rabia hirviendo en su pecho. «Humano», repitió con incredulidad. «¿Llamas humano atar a dos seres vivos con cadenas y dejarlos morir de frío y hambre?» Don Ramiro se encogió de hombros con indiferencia. «Son solo animales, herramientas. Cuando una herramienta ya no funciona, la desechas. Así de simple. Ahora vine a recuperar mi propiedad. Dime dónde están y me los llevaré. No habrá problemas». Miguel negó con la cabeza, sintiendo cómo la determinación se solidificaba en su interior. «No. Esos caballos no van a ninguna parte contigo. Los abandonaste y ahora son míos. Los he cuidado, curado, alimentado. Tienen un hogar aquí». El rostro de don Ramiro se enrojeció de ira. «No estás entendiendo la situación, veterano», dijo con voz tensa. «No estoy pidiendo permiso. Esos caballos son legalmente míos. Tengo los papeles que lo prueban, y si no me los entregas voluntariamente, haré que las autoridades vengan a quitártelos.
Y créeme cuando te digo que no querrás enemistarte conmigo. Puedo hacer que tu vida sea muy difícil. Miguel sabía que don Ramiro tenía razón en cierto modo. Si tenía los papeles de propiedad legalmente, los caballos eran suyos. Pero también sabía que había leyes contra el maltrato animal. Lo que don Ramiro había hecho era un crimen sin importar cómo intentara justificarlo. «Haz lo que tengas que hacer», dijo Miguel manteniendo la calma. «Pero estos caballos no se van de aquí hasta que un juez diga lo contrario. Y cuando ese juez escuche lo que les hiciste, dudo mucho que te los devuelva». Don Ramiro lo miró durante un largo momento. El silencio era tenso, cargado de amenazas no dichas. Finalmente, el hombre rico sonrió de nuevo, esa sonrisa fría y calculadora que no contenía ni una pizca de alegría. «Eres un tonto veterano», dijo girándose hacia su camioneta. «Pero si así quieres jugar, adelante. Solo recuerda que yo tengo dinero, abogados e influencia. Tú solo tienes tu orgullo y esos 2 caballos inútiles. Vamos a ver quién gana esta batalla». Los 2 hombres subieron a la camioneta y se alejaron dejando atrás solo el ruido del motor y una nube de nieve levantada por las llantas. Miguel se quedó ahí parado, sintiendo cómo el peso de la confrontación caía sobre sus hombros. Sabía que esto apenas comenzaba. Don Ramiro no era el tipo de hombre que aceptaba un no como respuesta. Vendría con abogados, con autoridades, con todo el peso de su poder para recuperar lo que consideraba suyo. Pero Miguel también sabía algo más. Sabía que no estaba solo. Había visto la reacción de las personas en el pueblo cuando contó lo que había pasado. Había visto la indignación en sus rostros, el disgusto hacia don Ramiro. Había bondad en San Miguel del Monte, y esa bondad se pondría de su lado. Tenía que creer en eso. Esa noche, Miguel se sentó con Trueno y Plata en el cobertizo. Los caballos parecían sentir su preocupación y se mantuvieron cerca, como si quisieran ofrecerle consuelo. Miguel acarició sus cuellos, sintiendo la calidez de sus cuerpos y la fuerza que emanaba de ellos. «No voy a dejar que te lleve», les prometió en voz baja. «No después de todo lo que han pasado, se merecen algo mejor. Se merecen una vida digna, paz y respeto. Y voy a luchar por eso aunque tenga que enfrentarme a todo el mundo». Los caballos resoplaron suavemente como si entendieran y estuvieran de acuerdo con sus palabras. A la mañana siguiente, Miguel fue despertado por el sonido de golpes en su puerta. Se levantó con dificultad, todavía adolorido por la tensión del día anterior, y abrió para encontrarse con una sorpresa. Frente a su cabaña había una pequeña multitud de vecinos del pueblo. Reconoció a don Pedro de la tienda, a doña Marta la panadera, al joven Tomás que trabajaba en el taller mecánico y a varias otras personas que conocía de vista. Todos llevaban algo en las manos, sacos de heno, fardos de paja, mantas viejas, y hasta algunos llevaban comida casera. Don Pedro fue el primero en hablar. «Escuchamos lo que pasó ayer», Miguel dijo con una sonrisa cálida. «Lo de don Ramiro viniendo a amenazarte. Queríamos que supieras que no estás solo en esto». Miguel sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. No esperaba esto. Toda esta gente que apenas conocía estaba ahí apoyándolo, ofreciéndole su ayuda sin pedir nada a cambio. Doña Marta se adelantó con una canasta cubierta con un paño. «Te traje comida para una semana», dijo con voz maternal. «Sé que has estado gastando todo tu dinero en esos caballos, así que al menos no tendrás que preocuparte por alimentarte. Y todos trajimos cosas para los animales. Entre todos podemos ayudar». Miguel aceptó la canasta sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. «Gracias», murmuró con voz ronca. «No sé qué decir. Esto significa más de lo que pueden imaginar». Tomás, el joven mecánico, se acercó con una sonrisa tímida.
También hablamos con algunos amigos míos que estudian Derecho en la capital, dijo. Les conté tu situación y dijeron que lo que hizo don Ramiro es completamente ilegal. Abandonar animales es maltrato y hay leyes contra eso. Dijeron que estarían dispuestos a ayudarte si necesitas representación legal. Miguel asintió agradecido. La ayuda seguía llegando de lugares inesperados. Durante las siguientes horas, los vecinos se quedaron ayudando a Miguel a organizar las provisiones que habían traído. Repararon algunos agujeros en el cobertizo. Para que estuviera más caliente, reforzaron el techo y hasta construyeron un pequeño espacio adicional para almacenar el heno y el grano. Mientras trabajaban, hablaban y reían, y Miguel se dio cuenta de que hacía años que no sentía este tipo de camaradería, esta sensación de pertenecer a una comunidad. Trueno y Plata observaban toda la actividad con curiosidad. Los caballos parecían sentir la energía positiva que los rodeaba y se mostraban más relajados que nunca. Algunos de los niños que habían venido con sus padres se acercaron tímidamente a acariciarlos y los gigantes gentiles bajaban sus cabezas permitiendo que las pequeñas manos los tocaran. Era hermoso ver cómo estos animales que habían sido tan maltratados ahora podían confiar de nuevo en los humanos. Pero la paz no duraría mucho. Al mediodía, un coche patrulla se detuvo frente a la cabaña de Miguel. Del vehículo descendió el oficial García, un policía de mediana edad, que Miguel conocía vagamente. El hombre parecía incómodo, claramente no disfrutando de la tarea que venía a realizar. Miguel, señor Ferreira, lo saludó quitándose la gorra. Necesito hablar contigo sobre un asunto oficial. Miguel sintió que su estómago se contraía, pero mantuvo la calma. Adelante, oficial, dijo. Los vecinos que aún estaban allí se reunieron alrededor formando un círculo protector sin decir una palabra. El oficial García miró a su alrededor claramente sorprendido por la presencia de tanta gente. Bueno, comenzó sacando un papel de su bolsillo. Recibí una queja formal de don Ramiro Saldaña. Dice que tienes 2 caballos que le pertenecen y que te niegas a devolverlos. Tiene documentos que prueban su propiedad. Es cierto que tengo 2 caballos, dijo Miguel con voz firme, pero no es cierto que me niegue a devolverlos simplemente porque sí. Los encontré abandonados, atados con cadenas en medio de una tormenta. Don Ramiro los dejó ahí para que murieran. Eso es maltrato animal oficial y es un crimen. El oficial García suspiró incómodo. Mira, Miguel, yo te creo, dijo en voz baja, pero legalmente si él tiene los papeles de propiedad, los caballos son suyos. A menos que puedas probar el maltrato ante un juez, voy a tener que pedirte que se los devuelvas. Todos saben lo que hizo don Ramiro, intervino don Pedro con voz fuerte. Medio pueblo escuchó la historia. No puede simplemente venir y llevarse a esos animales después de intentar matarlos. Otros vecinos asintieron murmurando su acuerdo. El oficial García levantó las manos tratando de calmar la situación. Entiendo cómo se sienten, dijo. Pero yo no puedo hacer nada sin una orden judicial. Lo que les sugiero es que Miguel presente una denuncia formal por maltrato animal. Mientras eso se procesa, don Ramiro no podrá reclamar los caballos. Tomás se adelantó. Yo conozco a algunos abogados que pueden ayudar con eso, dijo. Podemos presentar la denuncia hoy mismo. El oficial García asintió aliviado. Esa es la mejor opción. Haré mi reporte diciendo que la situación está siendo investigada por posible maltrato animal. Eso debería mantener a don Ramiro alejado por un tiempo. Pero Miguel hizo una pausa mirando directamente a los ojos del veterano. Ten cuidado. Ese hombre tiene mucha influencia. No va a rendirse fácilmente. Después de que el oficial se fue, los vecinos se quedaron un rato más asegurándose de que Miguel estuviera bien y ofreciéndole palabras de ánimo. Cuando finalmente se fueron, Miguel se quedó solo con los caballos.
Se sentó en el suelo del cobertizo apoyando su espalda contra la pared y observándolos mientras comían tranquilamente. «Todo esto por ustedes dos», murmuró con una sonrisa cansada. «Pero ¿saben qué? Lo volvería a hacer. 1000 veces lo volvería a hacer». Esa tarde Tomás regresó con buenas noticias. Había contactado a un abogado joven llamado Diego Méndez, que estaba dispuesto a tomar el caso de forma gratuita. El abogado vería esto como una oportunidad para hacer justicia y ganar experiencia en casos de maltrato animal. También había conseguido que un periódico local se interesara en la historia. Un periodista vendría al día siguiente para entrevistar a Miguel y tomar fotos de los caballos. Miguel escuchaba todo esto con una mezcla de esperanza y aprensión. Las cosas se estaban moviendo rápidamente y la situación estaba escalando más allá de lo que había imaginado. Esto ya no era solo sobre él y los caballos. Se había convertido en algo más grande, una batalla entre el poder y el dinero contra la justicia y la compasión. Y todo el pueblo estaba observando, esperando ver qué lado prevalecería. Aquella noche, mientras Miguel descansaba en su cabaña, pensó en todo lo que había pasado en los últimos días. Había pasado de ser un hombre solitario viviendo una existencia tranquila pero vacía, a estar en el centro de una controversia que involucraba a todo el pueblo. El periodista llegó temprano a la mañana siguiente, tal como había prometido. Era un hombre joven de unos 30 años con una cámara colgando del cuello y una grabadora en la mano. Se presentó como Javier Ruiz y explicó que trabajaba para el Diario Regional, un periódico que circulaba por toda la provincia. Su interés en la historia era genuino y Miguel pudo ver en sus ojos la indignación cuando escuchó los detalles de lo que había sucedido. Llevó a Javier al cobertizo donde Trueno y Plata descansaban. El periodista se detuvo en seco al verlos, claramente impresionado por el tamaño y la presencia de los animales. «Son magníficos», murmuró sacando su cámara y comenzando a tomar fotografías. Miguel observaba en silencio mientras Javier documentaba todo. Las heridas que aún estaban sanando en los cuellos de los caballos, las cadenas que Miguel había guardado como evidencia y el contraste entre el humilde cobertizo y la nobleza de los animales que albergaba. Después de tomar las fotos, Javier se sentó con Miguel y comenzó la entrevista. Las preguntas fueron directas y Miguel respondió con honestidad, hablando sobre la noche de la tormenta, sobre cómo había encontrado a los caballos y sobre su determinación de protegerlos sin importar las consecuencias. Cuando Javier le preguntó por qué estaba dispuesto a enfrentarse a alguien tan poderoso como don Ramiro, la respuesta de Miguel fue simple, pero profunda. «Porque alguien tiene que hacerlo», dijo mirando hacia donde los caballos pastaban. «Porque si todos nos quedamos callados por miedo, entonces la injusticia gana. Estos animales no pueden defenderse solos. No pueden hablar. No pueden denunciar el abuso que sufrieron. Alguien tiene que ser su voz. Y si ese alguien tiene que ser yo, un veterano discapacitado, viviendo en una cabaña pequeña, entonces que así sea. He enfrentado cosas peores en mi vida». Javier escribió furiosamente en su libreta, claramente conmovido por las palabras de Miguel. Antes de irse, le prometió que la historia saldría publicada en la edición del domingo, con fotografías a todo color en la primera página. También le dijo que había hablado con su editor y que el periódico estaba dispuesto a seguir el caso y mantener al público informado de cualquier desarrollo. «Esto le dará visibilidad», dijo Javier, «y cuando la gente sepa lo que pasó, don Ramiro no podrá simplemente hacer lo que quiera sin consecuencias». Pocas horas después de que Javier se fue, llegó Diego Méndez, el abogado que había aceptado tomar el caso. Era un hombre joven, probablemente recién salido de la universidad, con un traje que había visto mejores días y un maletín gastado. Pero lo que le faltaba en experiencia lo compensaba con entusiasmo y determinación.
Se sentó con Miguel en la pequeña mesa de la cabaña y revisó todos los detalles del caso tomando notas meticulosas. «Tenemos un caso sólido», dijo finalmente, cerrando su libreta. «El abandono y maltrato animal son delitos serios. Las cadenas, las heridas, el hecho de que los dejó en medio de una tormenta, todo eso es evidencia contundente. Voy a presentar la denuncia formal hoy mismo y también voy a solicitar una orden de protección temporal para los caballos. Eso impedirá que don Ramiro los reclame hasta que el caso sea resuelto». Miguel sintió un rayo de esperanza. «¿De verdad crees que podemos ganar?», preguntó. Diego asintió con confianza. «Creo que sí, especialmente con el apoyo del pueblo y la cobertura mediática. Don Ramiro puede tener dinero, pero nosotros tenemos la verdad y la justicia de nuestro lado». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El artículo de Javier fue publicado tal como prometió y causó una reacción inmediata. La foto de Trueno y Plata en la portada con sus heridas aún visibles y la historia de su abandono tocó los corazones de miles de personas. El periódico recibió cientos de llamadas y cartas de lectores indignados exigiendo que se hiciera justicia. Algunos, incluso, ofrecieron donaciones para ayudar con los gastos legales y el cuidado de los caballos. La presión pública comenzó a aumentar sobre don Ramiro. Su reputación, que ya no era la mejor, empezó a deteriorarse aún más. La gente lo señalaba en la calle y algunos de sus clientes comenzaron a alejarse, no queriendo asociarse con alguien acusado de maltrato animal. El hombre rico intentó controlar el daño, contratando a un publicista y dando entrevistas en las que negaba las acusaciones, pero sus palabras sonaban huecas y defensivas. Mientras tanto, en la cabaña de Miguel, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Los caballos continuaban recuperándose y cada día parecían más fuertes, más saludables. Trueno había desarrollado la costumbre de despertar a Miguel cada mañana golpeando suavemente la puerta del cobertizo con su hocico. Plata, por su parte, se había vuelto increíblemente protector, siguiendo a Miguel a todas partes y vigilando cualquier visitante con desconfianza, hasta que Miguel le aseguraba que todo estaba bien. Una tarde, mientras Miguel cepillaba a Trueno, recibió una visita inesperada. Era una mujer mayor, elegante, bien vestida, que llegó en un coche con chofer. Se presentó como doña Elena Vargas, una activista por los derechos de los animales que había leído sobre el caso en el periódico. Había viajado desde la capital específicamente para conocer a Miguel y a los caballos y para ofrecer su ayuda. «Señor Ferreira», dijo con voz firme pero amable, «lo que está haciendo es admirable. Llevo 30 años luchando contra el maltrato animal y casos como este son los que pueden hacer la diferencia. He contactado a varias organizaciones y medios nacionales que están interesados en cubrir su historia. También tengo conexiones con políticos que pueden presionar para que se refuercen las leyes de protección animal. Si me lo permite, me gustaría ayudarlo a llevar este caso lo más lejos posible». Miguel estaba abrumado por toda la atención que el caso estaba recibiendo. Nunca imaginó que su simple acto de rescatar a 2 caballos se convertiría en algo tan grande. Pero mientras miraba a Trueno y Plata, supo que todo valía la pena. Estos animales merecían esta lucha, merecían que el mundo supiera lo que les había pasado y merecían justicia. Esa noche, después de que doña Elena se fue, Miguel se sentó en su cabaña con una taza de café caliente entre las manos. Afuera podía escuchar el suave relinchar de los caballos y el sonido del viento entre los árboles. Pensó en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Había pasado de ser un hombre solo viviendo en los márgenes de la sociedad a estar rodeado de apoyo y comunidad. Había encontrado un propósito nuevamente, una razón para levantarse cada mañana con determinación.
La audiencia judicial estaba programada para un martes por la mañana en el juzgado del pueblo vecino. Miguel se levantó antes del amanecer ese día sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Se vistió con su mejor ropa, un traje viejo que había usado en su época militar y que ahora le quedaba un poco grande. Antes de salir fue al cobertizo a despedirse de Trueno y Plata, como si ellos pudieran entender la importancia de ese día. «Hoy vamos a luchar por ustedes», les dijo acariciando sus cuellos. «No sé qué va a pasar, pero quiero que sepan que hice todo lo que pude». Los caballos lo miraron con esos ojos profundos e inteligentes, y Trueno apoyó su cabeza en el hombro de Miguel en un gesto de confianza absoluta. Ese simple acto le dio a Miguel la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía. Diego, el abogado, pasó a recogerlo temprano. Durante el viaje de 1 hora hacia el juzgado, repasaron su estrategia y los puntos clave que querían presentar. Diego había preparado un caso meticuloso con fotografías, testimonios del veterinario y declaraciones de los vecinos que habían presenciado el estado de los caballos. También había conseguido copias de las leyes de protección animal que claramente establecían que el abandono era un delito punible. Cuando llegaron al juzgado, Miguel se sorprendió al ver la cantidad de gente que había allí. Los pasillos estaban llenos de reporteros, cámaras de televisión y ciudadanos que habían venido a apoyarlo. Reconoció a don Pedro, a doña Marta, a Tomás y a muchos otros vecinos de San Miguel del Monte. También estaba doña Elena Vargas, la activista que había venido desde la capital, acompañada de representantes de varias organizaciones de protección animal. La presencia de todas estas personas lo conmovió profundamente. Del otro lado del pasillo estaba don Ramiro Saldaña, rodeado de un equipo de abogados caros, con trajes impecables y maletines de cuero. El hombre rico miraba a Miguel con una expresión de desprecio apenas disimulada, como si todo esto fuera una molestia insignificante que pronto sería resuelta a su favor. Junto a él estaban sus empleados y algunos conocidos que claramente habían venido para mostrar su apoyo al poderoso empresario. La jueza que presidiría el caso era magistrada Carmen Delgado, una mujer de unos 60 años conocida por su integridad y su dureza. Había trabajado en el sistema judicial durante más de 30 años y tenía reputación de no dejarse influenciar por el dinero o el poder. Cuando entró en la sala, todos se pusieron de pie y un silencio tenso llenó el espacio. La audiencia comenzó con el abogado principal de don Ramiro presentando su caso. Era un hombre elegante y elocuente que argumentaba que los caballos eran propiedad legal de su cliente y que lo que había hecho con ellos era decisión suya. Intentó minimizar el abandono diciendo que don Ramiro simplemente había dejado a los animales en su propia propiedad privada y que no había violado ninguna ley. Sus palabras estaban cuidadosamente construidas para hacer que todo sonara razonable y legal. Pero cuando le tocó el turno a Diego, la sala cambió de atmósfera. El joven abogado comenzó mostrando las fotografías de Trueno y Plata tal como Miguel los había encontrado. Las imágenes eran desgarradoras, mostraban a los caballos atados con cadenas pesadas, temblando en medio de la nieve, con heridas sangrantes en sus cuellos. Varios de los presentes en la sala ahogaron exclamaciones de horror al ver las fotos. «Estos no son solo animales», comenzó Diego con voz clara y apasionada. «Son seres vivos capaces de sentir dolor, miedo y sufrimiento». Don Ramiro Saldaña no simplemente los dejó en su propiedad, los encadenó, los dejó sin refugio, sin comida, sin agua, en medio de una tormenta de nieve mortal. Su intención era clara, quería que murieran. Y la única razón por la que no murieron es porque un hombre con más compasión y coraje que dinero arriesgó su propia vida para salvarlos. Diego llamó al doctor Campos al estrado. El veterinario
Testificó sobre el estado de los caballos cuando los examinó por primera vez, describiendo las heridas, la desnutrición y el trauma que habían sufrido. Su testimonio fue técnico pero devastador, dejando claro que sin intervención los animales habrían muerto en cuestión de horas. Luego, llamó a varios vecinos que testificaron sobre la condición en que habían visto a los caballos y sobre la dedicación con que Miguel los había cuidado. Finalmente, Diego llamó a Miguel al estrado. El veterano se levantó con dificultad apoyándose en sus muletas y caminó hacia el frente. La magistrada Delgado lo observaba con atención mientras él prestaba juramento. Diego le hizo preguntas sobre aquella noche de la tormenta, sobre cómo había encontrado a los caballos, sobre su decisión de salvarlos a pesar de las dificultades. Miguel respondió con honestidad, su voz tranquila pero llena de emoción, cuando describía el estado en que había encontrado a Trueno y Plata. El abogado de don Ramiro intentó desacreditar a Miguel durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que había actuado impulsivamente, que había robado propiedad privada, que no tenía los medios para cuidar adecuadamente de animales tan grandes. Pero Miguel se mantuvo firme, respondiendo cada pregunta con calma y dignidad. Cuando el abogado le preguntó por qué había arriesgado tanto por 2 caballos que ni siquiera conocía la respuesta de Miguel, resonó en toda la sala. «Porque es lo correcto», dijo mirando directamente a los ojos del abogado. «Porque yo sé lo que es ser abandonado, lo que es sentir que no vales nada, que nadie se preocupa si vives o mueres. Cuando perdí mi pierna en la guerra, hubo momentos en que quise rendirme, momentos en que pensé que mi vida ya no tenía valor. Pero hubo personas que no me abandonaron, que lucharon por mí, y ahora era mi turno de hacer lo mismo por alguien más. Esos caballos merecían una oportunidad, y yo se la di». Un silencio profundo siguió a sus palabras. Incluso el abogado de don Ramiro pareció no saber qué decir. La magistrada Delgado observó a Miguel durante un largo momento, y por primera vez en toda la audiencia, su expresión severa se suavizó ligeramente. «Gracias, señor Ferreira», dijo finalmente. «Puede retirarse». La sala permaneció en silencio mientras Miguel regresaba a su asiento, cada paso resonando en el espacio. Después de escuchar los argumentos finales de ambas partes, la magistrada Delgado anunció que necesitaba tiempo para deliberar y que daría su veredicto después de un receso de 1 hora. Esa hora fue la más larga en la vida de Miguel. Se quedó sentado en el pasillo rodeado de sus vecinos y amigos que intentaban tranquilizarlo con palabras de ánimo. Pero su mente estaba en otra parte, pensando en Trueno y Plata, preguntándose qué pasaría si perdía el caso, si los caballos tenían que regresar con el hombre que había intentado matarlos. Cuando finalmente fueron llamados de regreso a la sala, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La magistrada Delgado entró con expresión seria y se sentó en su estrado. Ordenó sus papeles, miró a ambas partes y comenzó a hablar con voz clara y autoritaria. «He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada en este caso», dijo. «Los testimonios, las fotografías, los reportes veterinarios y las declaraciones de los testigos. También he considerado las leyes aplicables en materia de protección animal y propiedad privada». La sala contenía el aliento mientras la jueza continuaba. «Es cierto que los caballos en cuestión son legalmente propiedad del señor Ramiro Saldaña, según los documentos presentados. Sin embargo, la propiedad no otorga el derecho de maltratar, abandonar o causar sufrimiento innecesario a un ser vivo. Las leyes de protección animal en esta provincia son claras. El abandono intencional de animales en condiciones que pongan en peligro su vida es un delito criminal». Miguel sintió cómo su corazón latía con fuerza. La evidencia presentada por la defensa continuó. «La magistrada es abrumadora.
Las fotografías muestran claramente que los caballos fueron dejados encadenados sin posibilidad de buscar refugio durante una tormenta potencialmente mortal. El testimonio del veterinario confirma que sin la intervención del señor Ferreira, estos animales habrían muerto. Las heridas documentadas son consistentes con maltrato y negligencia severa. Don Ramiro se movió inquieto en su asiento, su rostro enrojeciendo mientras la jueza hablaba. Por lo tanto, continuó la magistrada Delgado, mi decisión es la siguiente. Declaro que el señor Ramiro Saldaña es culpable de maltrato y abandono animal. Como consecuencia, pierdo todos los derechos sobre los caballos en cuestión. La custodia permanente de los animales se otorga al señor Miguel Ángel Ferreira, quien ha demostrado el compromiso y la capacidad para cuidarlos adecuadamente. Además, el señor Saldaña deberá pagar una multa de 50,000 pesos que serán destinados a organizaciones de protección animal, y está prohibido de poseer o cuidar animales durante los próximos 5 años. La sala estalló en aplausos y exclamaciones de júbilo. Miguel se quedó paralizado por un momento sin poder creer lo que acababa de escuchar. Había ganado. Los caballos eran suyos oficialmente y legalmente. Don Ramiro ya no podría tocarlos. Diego lo abrazó con fuerza, golpeándole la espalda mientras los vecinos celebraban a su alrededor. Incluso algunos de los reporteros aplaudían, olvidando por un momento su objetividad profesional. Don Ramiro, por otro lado, estaba furioso. Se levantó de golpe, su rostro rojo de ira, y señaló a Miguel con el dedo. «Esto no termina aquí», gritó. «Voy a apelar, voy a llevar este caso a las Cortes Superiores. No voy a permitir que un don nadie me quite lo que es mío». Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas. La magistrada Delgado lo miró con frialdad. «Es su derecho apelar, señor Saldaña», dijo con voz dura, «pero le advierto que esta decisión está basada en evidencia sólida y precedentes legales claros, y le sugiero que use su energía en reflexionar sobre sus acciones en lugar de continuar esta batalla». Miguel salió del juzgado, rodeado de una multitud de personas que querían felicitarlo, abrazarlo y celebrar con él. Los reporteros lo acosaban con preguntas y las cámaras no dejaban de grabar, pero todo lo que Miguel podía pensar era en llegar a casa con Trueno y Plata. Necesitaba verlos, decirles que estaban a salvo para siempre, que nadie volvería a lastimarlos. Cuando finalmente llegó a su cabaña, horas después, el sol ya estaba comenzando a ponerse. Se acercó al cobertizo y abrió las puertas. Trueno y Plata levantaron sus cabezas inmediatamente y al verlo, se acercaron con ese andar tranquilo que tanto había llegado a amar. Miguel los abrazó, sintiendo las lágrimas correr libremente por su rostro. «Ya está, muchachos», susurró. «Ya pasó todo. Ahora son míos oficialmente. Nadie va a separarlos de mí nunca más». Los días que siguieron fueron de celebración tranquila. La historia de Miguel se había difundido por todo el país, convirtiéndose en un símbolo de cómo una persona común puede hacer la diferencia. Recibió donaciones de todo el país suficientes no solo para cuidar de Trueno y Plata, sino para mejorar su cobertizo, construir un establo adecuado y asegurar que los caballos tuvieran todo lo que necesitaban. Varias organizaciones de protección animal lo contactaron pidiéndole que compartiera su historia para inspirar a otros. Pero para Miguel lo más importante no era la fama ni el reconocimiento. Eran los momentos simples y cotidianos que ahora compartía con sus caballos. Las mañanas cuando Trueno lo despertaba con su saludo habitual. Las tardes cuando Plata caminaba a su lado mientras revisaba el terreno. Las noches, cuando se sentaba en el cobertizo, simplemente disfrutando de su compañía en silencio. Esos momentos valían más que cualquier cosa. Con el tiempo, Miguel comenzó a trabajar con organizaciones locales para educar a la comunidad sobre el cuidado apropiado de los animales. Su historia
Había abierto los ojos de muchas personas y ahora querían aprender a ser más, ayudar. Se convirtió sin quererlo en un defensor de los derechos de los animales, usando su experiencia para inspirar cambios en las leyes y en las actitudes de la gente. Trueno y Plata vivieron el resto de sus días en paz y dignidad. Ya no eran herramientas descartables, sino miembros respetados de una familia. Y Miguel, el veterano discapacitado, que una vez se sintió abandonado por el mundo, había encontrado no solo un propósito, sino también una familia en dos gigantes nobles que le habían enseñado el verdadero significado del amor incondicional. La historia de Miguel y sus caballos se convirtió en leyenda en San Miguel del Monte y más allá. Era un recordatorio de que una sola persona armada con compasión y coraje puede cambiar el mundo, que la justicia, aunque a veces llega lentamente, siempre prevalece, y que los lazos más fuertes no son los que se forman por obligación o conveniencia, sino los que nacen del sacrificio, la lealtad y el amor puro. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a reflexionar sobre cómo puedes hacer la diferencia en tu propia comunidad. A veces todo lo que se necesita es la valentía de hacer lo correcto cuando nadie más lo hará.